Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. La fortaleza viene de llegar a creer en un poder superior que puede ayudarlo. Usted no puede definir este poder, pero puede ver cómo ayuda a otros adictos. Los oye usted hablar de él y empieza usted a adoptar la idea. Trata de orar en un momento sereno cada mañana y comienza a sentirse más fuerte, como si sus plegarias hubieran sido escuchadas. Así, gradualmente, llega a creer que tiene que haber un poder en el mundo por encima de usted, que es más fuerte que usted y al que puede usted acudir en busca de ayuda. Estoy recibiendo yo fortaleza de mi fe en un poder superior. Bueno, aquí nos hablan de dónde va a provenir la fortaleza que necesitamos para salir de nuestra situación. Siempre el punto de partida es la situación que tenemos y siempre lo que buscamos es la salida de esa situación. La situación que tenemos es la impotencia, el no poder, no consumir. Y como consecuencia de ello, la incapacidad para hacernos responsables de las distintas áreas de nuestra vida. El no poder no consumir viene del hecho de que el inicio del consumo, el no poder no consumir y aparte en la forma en que consumimos los que tenemos este problema de salud, viene del hecho de que tenemos una debilidad emocional, una falta de, una incapacidad emocional para tratar las emociones como se deben de tratar. Las emociones son dones de la vida, se viven y se ven como pasa. Eso no lo traemos integrado nosotros. Nosotros traemos integrada una necesidad de negarnos inconscientemente a vivir determinado tipo de emociones. Esa necesidad de negarnos a vivirla llega a ser para nosotros un motivo de supervivencia, una cuestión de necesidad de supervivencia, el no vivir esas emociones. Entonces estamos hablando de una negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Esta negación
es una respuesta nuestra a situaciones a las que no podemos hacer frente o que no podemos permitirnos sentir. Es nuestra forma de protegernos, es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia, en nuestro caso, ¿verdad? En el caso de este proceso inconsciente no se presenta para las personas que no tienen este problema de salud. Este proceso inconsciente necesario para la supervivencia es realmente nuestra enfermedad. Es realmente nuestra enfermedad. A ver, eso lo voy agarrando. Entonces, nosotros necesitamos, ya hablamos de lo que es la enfermedad, ¿verdad? Ya hablamos de lo que es la enfermedad. Estamos definiendo la adicción, una enfermedad cuya manifestación es el no poder no consumir. Estamos hablando de la adicción al consumo de sustancias psicoactivas. Ya hablamos de que la adicción es un problema general. Hay adicciones de consumo, adicciones de conducta, y es un problema de salud de la humanidad en general. El buscar lo que creemos la felicidad fuera de nosotros, el esperar la gratificación de algún evento futuro, todo es una situación que padece la humanidad en su inmensa mayoría, en su inmensísima mayoría. Entonces, ante cualquier grupo de personas, yo podría afirmar, aquí estamos porque somos adictos al consumo, pero si yo veo un grupo cualquiera de personas, podría afirmar con muy poca probabilidad de equivocarme que todos son adictos, tomando la definición general de adicción. La fortaleza que necesitamos entonces, entendiendo la adicción como esta negación inconsciente, esta incapacidad inconsciente de vivir un determinado tipo de emociones que no es producto de las circunstancias, de los sucesos, de los contenidos que la vida nos presenta, sino de lo que pensamos de ellas. Los hechos son neutros, ¿verdad? Lo que produce el sufrimiento es lo que pensamos, nuestra mente es la que crea el sufrimiento, no los hechos. Dice aquí, entonces, ya vimos en lo que les acabo de leer ahorita, verlo teniendo en la mano para que lo vayamos en lo que les acabo de leer, que es un proceso necesario para la supervivencia. El cerebro humano maneja las necesidades de supervivencia mediante un mecanismo que pudiéramos llamarle de urgencia inaplazable, que surge de un mandato bioquímico. La parte del cerebro que emite ese mandato bioquímico, esta reacción a la necesidad de supervivencia no pasa por ser un proceso racional, sino que es un proceso del cerebro emocional, de la amígdala. Entonces es un mandato bioquímico que nos ordena consumir para satisfacer esa necesidad de supervivencia. Si fuera una necesidad de supervivencia, la cual sí es real, por ejemplo la alimentación, también funciona así, el cerebro así maneja las necesidades de supervivencia, no te pone a pensar que necesitas, no, te emite un mandato bioquímico de que consigas alimento, te alimentes, y una vez que estás satisfecha de las necesidades de supervivencia, te manda también una señal de que ya puedes dejar de consumir el alimento. Entonces, esa es la adicción. Necesitamos entonces la fortaleza
para no negarnos a vivir esas emociones. Dice aquí, el cerebro, a través de un mandato bioquímico, maneja como necesidad primaria de supervivencia el consumo, pretendiendo que consumiendo es una forma de no vivir esas emociones. Estos hechos son los que implican el inicio del consumo. Una vez que se ha iniciado el consumo, habiendo creído nosotros que hemos encontrado un poder para vivir, que hemos encontrado la panacea, la forma de soportar lo que para nosotros era insoportable, y al ser insoportable estoy hablando de muchas emociones que nos producen distintos sucesos. Encontramos ya la panacea, la forma de soportar las emociones que los distintos contenidos que la vida te presenta. Vas creando tú con la calificación que haces de ellos, ¿no? Esto se los he mencionado en una frase que dice que el hombre es el único animal que se expulsa solo del paraíso, ¿no? Él, a través de lo que piensa, califica lo que vive y en esa calificación de lo que vive, él está creando su infelicidad. Él se está expulsando de lo que sí está y está creando lo que no está. Dice, por otro lado, dice que la expulsión del paraíso, en otra literatura de espiritualidad, se debió a que el hombre comió del fruto del árbol del conocimiento. Con esto, acuérdense que todo lo que dicen determinadas escrituras es metafórico, su significado va oculto para que nosotros mismos lo vayamos descubriendo, y cuando nos dicen que comimos del fruto del árbol del conocimiento, es que nos atribuimos la capacidad de decir lo que era bueno o lo que era malo, que nos atribuimos el hecho de juzgar que el contenido del momento es ineficiente porque no está ocurriendo lo que debería ocurrir, o que el contenido del momento está empañado porque está ocurriendo lo que no debería ocurrir. Aquí, cuando uso la palabra debería, es un debería construido por todo el condicionamiento interno y externo que tenemos. Y ya sabemos que nosotros no tenemos la capacidad de decir cuándo nos va bien y cuándo nos va mal, cuándo algo que ocurre, un suceso, un contenido que llena este momento, que es el único momento que existe. Ya estoy utilizando ideas de lo que es la sabiduría perenne, el arcón de sabiduría de la humanidad, ¿verdad? Porque según nos explican aquí, la primera de las 4 nobles verdades de Buda, Buda es un maestro espiritual, es una persona que nos ha manifestado cuestiones acerca de la realidad verdadera. La espiritualidad nos manifiesta que hay dos realidades. Una es aparente, con ella estamos familiarizados. Aquí nos dice, la filosofía perenne, la sabiduría perenne quiere decir que viene de siempre y que va a persistir por siempre. Nos dice que hay 4 observaciones. Algunas personas que no han vivido o verificado estas observaciones, para ellos no serán observaciones, sino serán creencias. Aquí lo que necesitamos es de que de lo que hablamos sea vivido para que sea ya una observación y no una creencia, para que sea una experiencia. Existen entonces 4 observaciones
y se dice observaciones porque provienen de experiencias directas de personas que lo han experimentado. Las personas que han experimentado estas experiencias, pues son las personas que nos han transmitido lo que ellos han experimentado. Y ellos nos transmiten, son los grandes maestros que surgen aquí y allá, hablan de distinta forma, según la época y según a quién le está hablando, pero siempre dicen lo mismo de formas diferentes. Y entonces esas observaciones es que hay dos reinos de lo real: la realidad cotidiana con la que estamos familiarizados, la realidad aparente, el reino de las criaturas viventes y los objetos físicos. Tenemos acceso a través de este reino, a través de los sentidos, lo estudiamos mediante algunas ciencias, pero debajo de esos fenómenos conocidos existe otro reino de lo real, mucho más sutil y profundo, un reino de la conciencia, del espíritu, de la mente, del Tao. No nos perdamos en las palabras, sino en lo que no en lo que significan, sino hacia dónde apuntan. Dice aquí, no podemos conocerlo mediante los sentidos del cuerpo y los instrumentos físicos de la ciencia, solo registran muy poco de ellos e indirectamente. Este reino crea y sostiene, es el que hace que surja, es el que le da sustento a la realidad con la cual estamos familiarizados. Dice, no está limitado por el espacio, ni por el tiempo, ni por las leyes físicas, puesto que es el creador del espacio, del tiempo. Es ilimitado, infinito, atemporal y eterno. Esta palabra de eternidad también ya hablamos ayer de que no se refiere a la duración, se refiere a que consta de un solo momento. La segunda observación que nos hace la sabiduría perenne es que el ser humano participa de ambos reinos, que somos seres humanos viviendo una experiencia, seres espirituales viviendo una experiencia humana. No solamente somos físicos, sino también espirituales. Tenemos cuerpo, pero también tenemos en el corazón de nuestro ser, y cuando digo corazón, pues no me refiero aquí, ¿no? Acuérdense que todas las palabras llevan alguna indicación. En lo más profundo, en lo más esencial de nosotros, en lo más profundo, un centro de conciencia trascendente. Este centro se describe como la conciencia pura, la mente, otra vez un montón de palabras para indicarnos algo, o el espíritu, o el yo, y se le conoce por los nombres de Nechama en el judaísmo, el alma o la chispa divina en el cristianismo, el atman en el hinduismo, o la naturaleza búdica en el budismo. Tal chispa divina se relaciona íntimamente con los fundamentos sagrados de toda realidad, y en algunas tradiciones se llega a afirmar que es idéntica e inseparable de ellos. No estamos divorciados de lo sagrado, vivimos íntimamente unidos a ello por toda la eternidad. La tercera observación que nos hacen es que nosotros podemos llegar a reconocer nuestra propia chispa divina y el territorio sagrado de donde proviene. Esto implica una cuestión absolutamente crucial, que no es necesario aceptar a ciegas, es más, que no se puede, nos vamos a negar a aceptar a ciegas. Esto a nivel de creencias no nos va a servir. Es un principio, y lo que puede hacer, aquí ahorita nos va a decir la necesidad de fortaleza que tenemos, pero que no se puede aceptar a ciegas, es decir, sin haberlo experimentado, sin que pase de ser una creencia a ser una observación, y que cada uno puede ponerla a prueba y decidir sobre su validez basándose en la experiencia directa. Si bien el alma o el yo más profundo, al no ser entidad física, no puede ser percibida mediante los sentidos ni con instrumentos científicos, puede conocerse, la conocemos de alguna manera por una introspección y por un hecho.
Esto de lo que estamos hablando, la esencia, lo que pertenece, acompaña a muchas cosas con las que nos identificamos, pero que no permanecen, sino que van cambiando. La esencia siempre permanece. Por ejemplo, de repente nos identificamos con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con nuestras experiencias, pero por ejemplo, si nos identificamos con nuestro cuerpo, ¿con cuál cuerpo nos identificamos? Porque el cuerpo cada 7 años se renueva por completo, y en el lapso, aún en los lapsos inferiores a esos 7 años, siempre está cambiando. Es imposible, así como es imposible bañarse 2 veces en el mismo río, es imposible ocupar 2 veces el mismo cuerpo. Pero sin embargo, en la identificación con tu cuerpo permanece lo que se está identificando con eso variable. En la identificación con tus pensamientos permanece algo que está allí en toda la serie de identificaciones que haces con lo que has pensado en un momento de tu vida, con lo que piensas en otro tipo de momento de tu vida. En tu identificación con tus experiencias hay algo que permanece y se identifica con determinadas experiencias con otros, pero siempre hay algo ahí que permanece. Entonces dice que dar existencia a nuestra naturaleza espiritual, experimentar esta cuestión, es el sumum bonum, la meta superior y mayor bien de la existencia humana. Junto a esta meta resulta demasiado insípida, todas las demás delicias solo satisfacen en parte. Ninguna otra experiencia llega a ser igual de extática, ningún otro logro resultará tan gratificante, ninguna meta igual de benéfica para uno mismo o los demás. Eso dicen los maestros de diversas tradiciones y épocas. No se trata de dogmas, ¿verdad? Los dogmas son verdades que tú debes de creer sin tener algún acceso a experimentarlas o a concluirlas conceptualmente. No se trata de dogmas que deben ser aceptados porque alguien más lo dijo, ni de fe ciega. Más bien se trata de expresiones de experiencia directa de quienes han probado por sí mismos los frutos. Lo que es más importante, se trata de una invitación dirigida a todos nosotros para que los probemos también, ¿no? Es algo que no se puede transmitir. Esto solo lo se puede experimentar, ¿no? Yo no les podría hablar de a qué sabe un mango, ¿verdad? No les voy a poder transmitir eso. Para eso tendrían ustedes que probar el mango. Pero para nosotros es muy necesario, compañeros, porque ya vimos, dije que el problema es el no poder no consumir, y aparte el no poder no consumir en la manera en que consumimos nosotros, que es la manifestación de una dependencia psicológica que nos lleva a iniciar el consumo ante la negación de vivir eso y considerarlo un motivo de supervivencia. Y también es la dependencia psicológica, y con el haber encontrado esta panacea y el haber caído en un estilo de vida centrado en el consumo, se va desarrollando la dependencia física, pérdida del control de la cantidad que se consume, compulsión física o la imposibilidad de interrumpir el consumo una vez que se ha iniciado, y lo cual nos lleva a consumir hasta la intoxicación. Ese es el inicio y la forma en que consume el adicto, ¿no? También acompaña a esto la supresión y la forma en que dañamos las distintas áreas de nuestra vida. Ese es un ciclo adictivo que, complicándose las cosas, complicándose más los contenidos de la vida ante las consecuencias adversas que vamos obteniendo al estar consumiendo como consumimos, pues nos lleva de nuevo al inicio del consumo. Para poder romper ese ciclo no hay otra solución más que no iniciarlo. Hay que borrar de ahí el inicio del consumo. Esto implica la remisión del síntoma, que no esté presente el consumo. Pero para que no esté presente el consumo, yo me tengo que dejar de negar inconscientemente
a vivir determinadas emociones, ¿verdad? Y para que yo me niegue me deje de negar a vivir esas emociones, yo tengo que dejar de producir esas emociones. Y para dejar de producir esas emociones, yo debo de dejar de etiquetar como inconveniente o como una cuestión mala o etcétera, lo que estoy viviendo. Y eso solo se logra a través de la sabiduría de la vida, que elimina la percepción del sufrimiento. La primera de las 4 nobles verdades de Buda nos dice que en la vida, en el plano físico-mental, todo es sufrimiento, siempre es sufrimiento. Y eso también nos da otra noticia de que también es posible liberarse del sufrimiento, pero eso al entrar a la dimensión espiritual de la cual les estoy hablando. Por eso nosotros tenemos que encontrar nuestra sanación, nuestra terapia que tiene que estar actuando cada momento, porque no es una terapia que provoque o que produzca una curación definitiva, sino la curación de cada momento, el arrestar la enfermedad, el controlar la enfermedad, tiene que ser trabajado constantemente, y esto solo se logra a través del crecimiento espiritual, de la práctica de principios espirituales. La fortaleza que viene de llegar a creer en un poder superior que puede ayudarme, la forma en que me va a ayudar es que me permita dejar de producir esas emociones que me niego yo a vivir, que me permita dejarlas de producir. Para esto yo es difícil que quite yo el problema de haber comido del fruto del árbol del conocimiento, pero debo yo de tener una confianza absoluta en el que determina lo que se vive, no en la voluntad de él, porque cuando hablamos de voluntad, la voluntad es un deseo que deja espacio a que no ocurra lo que uno desea. Él no tiene voluntad, él tiene designio, ¿no? El propósito, tú estás aquí para que el divino propósito del universo se despliegue, y esa es tu importancia. Entonces tenemos que tener una confianza, ese poder al cual que me puede ayudar a salir de esa situación, a dejar de producir esa emoción, debe ser un poder en el cual yo tenga una confianza absoluta, que no sea disminuida por lo que yo llegue a pensar de lo que estoy viviendo, que llegue a darle vida en mi sentir, en mi aspecto emocional, al principio espiritual de que siempre ocurre lo correcto para el todo, y de que todo suceso es una ayuda. Esta certeza, esta confianza no debe ser disminuida por el hecho de lo que yo piense, porque mi pensamiento fragmenta, es imposible pensar en el todo, y estamos ante un funcionamiento de las cosas en que nada sucede por y para sí mismo, y todo está interconectado. Y lo único que existe es el todo. Si yo me considero fuera del todo, me estoy saliendo del contexto en el cual puedo yo dejar de considerar erróneamente lo que es la vida. Es decir, en el cual puedo yo dejar de pecar, yo puedo dejar de separarme de él, de pretender caminar sin él. Ese es el pecado. Errar en el blanco de lo que es la vida es la traducción en griego de lo que dicen del pecado. Entonces la ayuda, que ese poder que me puede ayudar, es alguien en quien yo confíe de una manera que no sea disminuida ni por lo que mi mente piensa, ni tampoco por lo que yo quisiera que fuera, o por lo que yo creo que yo quisiera que fuera, ¿verdad? Aquí hay una parte que lo manifiesta
en una forma tal vez fácil de entender, que dice: dirección buena y ordenada. No tengo que hacer más que mirar hacia mi vida pasada para ver a dónde me ha conducido mi obstinación de pretender que yo tengo el control de lo que vivo, mi obstinación en jugar a ser Dios. Todas estas frases las van a estar oyendo mucho y todo está contenido en el libro en el cual nos transmiten su experiencia los adictos al alcohol que estaban encontrando la salida de su situación. Dice aquí, ¿dónde habrá quedado el papel este? Acá. ¿A dónde me ha conducido mi obstinación de jugar a ser Dios? De atribuirme la capacidad de que yo designo cuál es el contenido del momento. Y como lo que yo designo no se cumple, surge la frustración. Y esa emoción yo no la puedo vivir, me niego a vivirla, aparece el inicio del consumo, aparece la imposibilidad de interrumpirlo, aparece la intoxicación, aparecen las molestias de la situación, aparece la forma en que daño mi vida y aparece el regreso y el estar girando en ese torbellino infernal. Dice: simplemente no sé qué es lo mejor para mí, ¿verdad? No sé qué es lo mejor para mí. Y creo, pero en esa palabra creo, no creo, sé que ese poder, para que me pueda ayudar, se requiere que él sí sepa lo que es lo mejor para mí. Aquí en el capítulo 4, las circunstancias. ¿Qué es esto sino un milagro de recuperación, de control de la enfermedad? Sin embargo, sus elementos son sencillos. Las circunstancias, aquí me dicen: no tengo que hacer más que mirar hacia mi vida pasada para ver a dónde me ha conducido. Esas son las circunstancias. El haber empezado a recorrer la progresividad de esta enfermedad, el haber padecido las pérdidas, el haber no podido desarrollar, el haber caído en una situación de incapacidad y de imposibilidad de llevar a cabo nada, y esto no es anecdótico ni circunstancial, sino un profundo desacuerdo dentro de mí. Las circunstancias, esas son las circunstancias, me muestran que yo no sé lo que es mejor o que no me conviene creer que yo sé lo que es mejor. Dice, y aquí dice, entonces eso me hicieron que estuviera dispuesto a creer que ese poder sí sabía lo que era mejor, para que ante lo que pase ya no surja en mí la frustración. Yo soy intolerante a la frustración, es una emoción que me niego a vivir. Yo no soporto que las cosas no sean como yo creo que quiero que sean, ¿verdad? Yo no soporto que las cosas no sean como yo creo que no quiero que sean, ¿verdad? Entonces ahí está la raíz de la enfermedad, entre muchas formas de expresarlo. Simple, Dios no me ha fallado, yo he fallado
valerme de mi terquedad en cualquier situación tiene normalmente el mismo resultado, llevarme a la frustración. Ya cansado de estar insistiendo en jugar a ser Dios, dejo de jugar a ser Dios, pero eso lo hago, no lo digo. Entiendo lo que me quieren decir con eso, ¿no? Porque pues, pocos conocemos el juego de jugar a ser Dios, no es un juego muy conocido, no sé si alguno de ustedes lo haya jugado en la infancia, pero lo hemos jugado toda la vida, compañeros, ¿no? Porque nosotros nos pasamos la vida jugando. Entonces dice, ¿cuál es la prueba, compañeros? Yo no sé lo que es bueno y lo que es malo. Aparece, ya les platiqué del cuentito de buena suerte y mala suerte. Esta incapacidad de la mente para determinar ante la interconexión de todos los hechos y para ignorar el hecho de que siempre ocurre lo correcto, está expresado en todas las culturas en muy distintas formas. Está el cuento de buena suerte, mala suerte. En la versión del viejo labrador que perdió un caballo, sus vecinos le dijeron que mala suerte, él dijo buena suerte, mala suerte, quién sabe. El caballo regresó con una manada de caballos salvajes, sus vecinos le dijeron que buena suerte, él dijo buena suerte, mala suerte, quién sabe. El hijo del labrador se subió a domar un caballo, se cayó y se rompió la pierna. Sus vecinos le dijeron qué mala suerte, él dijo buena suerte, mala suerte, quién sabe. Vino el ejército, reclutó a los jóvenes y alguien se lo llevó. Todos sus vecinos dijeron buena suerte, mala suerte, quién sabe. Lo que se puede sacar en conclusión es que nosotros no estamos en capacidad de ver la interconexión que hay en todo, ¿verdad? Y de decir lo que es bueno o malo que suceda en nuestra vida. Y lo que nosotros necesitamos, porque aquí ya no nos preguntamos el por qué, sino el para qué. Estamos ante una aplicación de una filosofía que se llama el pragmatismo, donde su juicio de valor lo da la utilidad. Y la utilidad que yo necesito es que esto me sirva para salir de mi situación de no poder no consumir, lo cual solo lograré no produciendo esas emociones que me niegue yo a vivir. ¿Ya? Acá me dice, ¿qué es esto sino un milagro de recuperación? Sin embargo, los elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. El desarrollo de la progresividad de mi enfermedad, de mi actividad adictiva, esas son las circunstancias. Hicieron que yo estuviera dispuesto a creer, ¿no? Ya es para mí la única posibilidad, porque el primer paso me muestra un desahucio. Entonces yo necesito que yo no puedo por mí adquirir la cordura de no consumir la primera. Acuérdense que dijimos que para salir del ciclo adictivo debe de no presentarse el inicio del consumo. Y yo no puedo adquirir esa posibilidad. Eso me tiene esa cordura de no cometer la locura de volver a consumir la primera, sabiendo lo que pasa al consumir la primera, solo me puede ser devuelto por algo que no soy yo, por un poder más grande que tenga esta característica de la confianza que tengo yo en él, una confianza que supera lo que dice mi mente de lo que yo vivo, o del acuerdo o desacuerdo con lo que yo creo que es mi voluntad. Dice aquí, valerme de mi terquedad en cualquier situación tiene normalmente el mismo resultado que tratar de forzar la pieza que no corresponde al rompecabezas, el agotamiento y la frustración. Ya cuando llegamos acá debemos estar agotados y frustrados de estar queriendo meter una pieza que no entra, ¿no? Pero nosotros somos tercos, güey, ¿no? Nos podemos pasar haciendo eso años, muchos años. Dice aquí, entonces me regreso acá y me dice, viene de llegar a creer en ese poder, pero de creer en esa manera, con esa confianza. Y las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer, humildemente se ofreció a su hacedor, entonces supo que sea una certeza, que ya no sea una creencia, que sea una observación, que yo me dé cuenta
que ya vaya yo experimentando que lo que Él determina que viva es lo mejor para mí y que Él siempre toma determinaciones en nuestro favor, ¿no? En el favor del todo. Padrino. Sí, buenas tardes, mi nombre es Alejandro, soy uno más. O sea que esto quiere decir que el día de hoy, yo por la enfermedad, que es un problema de salud, que no es un problema de comportamiento, la enfermedad que yo padezco, que se llama adicción a sustancias psicoactivas, eso me quiere decir, yo creo que lo que acabo de entender ahorita es que esa palabra de creer, el día de hoy tiene que cambiar por seguridad de que así es, ¿no? Tiene que cambiar. Para que no se produzca en mi mente, sabiendo que el pensar fragmenta, ya sabiendo ahorita que mi pensamiento es lo que a mí me hace sentir que no está ocurriendo lo correcto. Sí. Solamente es mi pensamiento, es imposible dejar de pensar, mas sin embargo, sí se puede cambiar el pensamiento, y esto va a ser por medio de una seguridad. No, tú no le vas a dar al pensamiento características que no tiene. Tú ya sabes que el pensar fragmenta. Ajá. Y el todo es impensable, ¿no? Te va a situar desde una determinada perspectiva, te va a llevar a errores. Entonces, lo que me dices tú de que la palabra de creer, ¿cómo me lo dijiste? La palabra creencia hay que cambiarla, como tú dices, la fe va de la mano a la certeza. Sí. Y ya hemos avanzado en esa parte. No, lo que debemos darle es seguridad. No, la creencia debe de ser realmente lo que es una creencia. Nosotros hablamos de creer y de fe sin saber lo que estamos diciendo. Si tú le preguntas a alguien si cree en algo, te va a decir que sí. Pero dice nuestra literatura, la fe sin obras es letra muerta. Si no se manifiesta en tu actitud, si no se manifiesta en tu emoción el hecho de que crees, entonces no crees. La creencia no es una situación que tú declares. Aquí a todos se les... No tenemos un formato ahorita de las entrevistas iniciales, se les pregunta si creen en algo y todos te dicen que sí, pero decir las cosas es fácil. Actuar conforme a eso que estás diciendo es difícil. Entonces aquí las respuestas no se dan de palabra ni declarándola. Las respuestas se muestran en cómo nos sentimos y cómo actuamos. Aquí ya vamos de los dichos, los desechamos y nos basamos en los hechos, hijo. De dichos a hechos. Sí. Y el problema es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y para nosotros es una costumbre que haya un trecho que nunca se llena, hijo, ¿no? Oye, todos decimos algo y luego nunca lo hacemos. Esa parte de la mañana me comentaba un compañero, cómo que el pensar fragmenta. Esa fragmentación se basa en que nada más me centro en un solo hecho, ¿no? No, en que el todo es impensable, hijo. No puedes pensar en todo. Tú piensas en algo, ya sabes que estás... Nada más agarras pedazos. En una... Agarras pedazos. Sí, esa es la fragmentación. Sí. Muy bien. Bueno, entonces la fortaleza me viene de llegar a creer, pero en esta forma que estoy explicando, de un poder superior que me puede ayudar, ¿verdad?, a no producir esa emoción que me niegue yo a vivir y que me lleve al inicio. No importa que yo no pueda definir ese poder superior. Estamos hablando de lo espiritual, de lo perteneciente a lo no conceptual, a lo sin forma. Entonces, yo no puedo definir, ni siquiera me puedo definir a mí. Ayer vimos que yo soy y no dijimos nada más, ¿verdad? Entonces, dentro de lo espiritual no entran las definiciones, ¿no? Las definiciones no sé dónde entren, tal vez en alguna pequeña ciencia, aunque sea una ciencia muy complicada y todo eso, ahí es donde entrarán, pero en lo espiritual no entra lo conceptual ni las definiciones. Estamos ante algo de lo cual el único lenguaje para hablar sería el silencio, ¿eh? Pero si yo me quedo en silencio, pues no les muestro ningún indicador que nos permita ver hacia dónde queremos llegar. Todo lo que estoy diciendo son más que indicadores. Dice aquí, usted no puede definir, no importa que no lo pueda definir, pero puede ver
¿Para qué sirve? El juicio de valor lo da su utilidad. Puede ver cómo está ayudando a otros adictos que por el momento están saliendo de su situación de no poder no consumir, y en ellos no está presente el consumo porque se está eliminando la causa. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque también puede no estar presente el consumo sin que se elimine la causa, pero esa no va a poder ser una situación que se mantenga por mucho tiempo, compañeros, porque esta enfermedad, así como es remisible, como el síntoma puede estar en remisión, también es reincidible. Se puede volver a presentar el síntoma otra vez. Acá estamos la muestra de ellos, que somos multirecaídos y no anónimos, sino conocidos. Parece que estamos jugando competencias, ¿no? Acá está nuestro amigo Mario, que viene a visitarnos. Y es muy conocido aquí en la comunidad. Bueno, yo tengo una duda. ¿Quién? Pero a lo que yo le entendí a usted, somos almas atrapadas en un cuerpo físico y nosotros decidimos cómo pintar nuestro día sin buscar un concepto, sino vivir. No somos almas atrapadas, amigo. No estamos atrapados, ¿no? Como una etapa que tenemos que disfrutar o algo así. Es que somos seres espirituales viviendo por el momento una experiencia humana. Por ejemplo, si yo amanezco positivamente. El libre albedrío es decidir cómo ves las cosas. Gracias. Sí, tú eres el que decide si estás bien o estás mal. Sí. Y nosotros tenemos la costumbre de decidir que estamos mal y que las cosas están mal, ¿no? Sí. Luego dice acá, compañeros, entonces no podemos definir, pero podemos ver sus efectos, podemos ver cómo está ayudando a otros, ¿no? Y lo que estoy diciendo yo son puntos de vista, les estoy tal vez manifestando lo que funciona. Ustedes tienen que encontrar lo que funcione para ustedes, y aunque esto empieza a funcionar en un principio, y en un principio no puede uno verbalizar aquello que está ocurriendo y cómo está funcionando, va a llegar un momento en este proceso en que se pueda verbalizar y cada quien pueda decir lo que va encontrando, ¿verdad? Entonces dice aquí, los oye usted hablar de él y empieza usted a adoptar la idea de que tal vez puede ser, y como la necesidad me impulsa, hay un principio de inferencia religiosa que dice que cuando es necesario que algo sea cierto, lo es. Y para mí es necesario que esto sea cierto, porque si no me quedo en el primer paso, la declaración de mi impotencia y de que no puedo hacerme responsable de mi vida. Eso en un enunciado. O me quedo en ese torbellino del ciclo adictivo, que es un torbellino infernal. Entonces para mí es necesario, ¿verdad? Porque si no ahí ya se acabaría la situación y no nos quedaría nada más que hacer, que haya un poder que no soy yo, que me puede regresar la cordura de no consumir de nuevo la primera dosis. Ahí está el segundo paso. El segundo paso es consecuencia de supervivencia para la situación que vivimos en el primero. Entonces dice, lo vemos cómo está actuando ya, cómo está haciendo posible esto. Trata de orar en un momento sereno cada mañana. Y aquí también en la literatura y todos nos hablan de lo que es la oración, ¿verdad? Nos hablan de que no es como una carta a Santa Claus. Acá decimos, no debemos pensar que oramos para que Dios satisfaga nuestros deseos o para hacerlo cambiar de opinión. No lo vamos a conmover con oraciones en las que usemos palabras bonitas o elocuentes, nada de eso. Debemos orar para cambiar nuestra actitud hacia una aceptación y receptividad de que todo lo bueno que necesitamos y que debemos desear ya nos ha sido dado, ¿verdad? Entonces la oración no va dirigida a buscar
que algo cambie fuera de mí, en las circunstancias, sino va dirigida a que algo cambie en mi interior, hacia que yo me dé cuenta de que todo lo bueno que necesito y debo desear ya está dado. La oración no es para pedir, no es como una carta a Santa Claus, me dicen aquí en el segundo paso, ¿verdad? Con respecto a la fe de la que hablamos hace rato, me dicen en el segundo paso que la fe es confianza y no desafío, que no estoy yo retando a que él haga lo que yo quiero para que de esa forma creer yo en él, ¿verdad? Y esto tiene su fundamento en lo que es la oración. La oración va a lograr un cambio en mi interior de que todo lo bueno que necesito y debo desear ya me está siendo dado. A ver, compañeros, ¿ya se fue Gerardo? Me dijo sí. Ya está. ¿Está por ahí Santiago? Sí, acaba de ir a ver. Ah, bueno. Sí, esto se va a relacionar con lo que vamos a decir más adelante de la gratitud. Entonces, eso es la oración. Entonces, trata de orar en un momento sereno cada mañana. Aquí la serenidad, compañeros, fíjense, cosas que antes no eran valiosas para nosotros, como que eso de estar sereno, en paz y todo eso, nosotros que teníamos el falso orgullo de ser adictos a la adrenalina, o dicho, como lo mencionan en los grupos, de ser como pedos en Basinica, teníamos ese falso orgullo, llegábamos a un lugar y queríamos regresarnos al lugar de donde veníamos y así estábamos rebotando por todos lados, ¿verdad? ¿Cómo que la serenidad es algo valioso? ¿Y cómo define el maestro la serenidad? La cooperación absoluta con lo inevitable. Entonces dice, así gradualmente trata de orar y comienza a sentirse más fuerte en el sentido de que ya no tengo la necesidad de huir, más fuerte emocionalmente. Lo que estoy combatiendo es mi endeblez emocional. Es otra frase que se oye en los grupos, ¿no? Que somos endebles emocionales. Dice, y comienza a sentirse más fuerte como si sus plegarias hubieran sido escuchadas. Lo que yo tengo que actuar es ya no importa tanto si fueron escuchadas, si para mí fueron escuchadas, porque el que sea escuchada ha provocado en mí un cambio hacia una aceptación y receptividad de que todo lo bueno que necesito y debo desear ya me ha sido dado. ¿No, compañeros? Así no, ahí también podría entrar esa parte del onceavo, ¿no? Donde nos invita el indicador, donde nos dice a través de la oración y la meditación, ¿no? Alcanzamos a tener un contacto más consciente con ese poder superior, ¿no? Pero es hacia adentro, como tú dices, ¿no? Por eso que aquí, con la sanación que aquí se da o terapia, los pasos son circulares, ¿no? Yo puedo hacer uso de cualquier paso, sobre todo en el primer momento que yo abro los ojos para poder tener algo en que respaldarme en el transcurso del día. Sí, ya mencionaste ¿cuál paso? El onceavo. Vamos al 10º, por ejemplo, por eso que dices tú. Ajá. Al 10º. El 10º dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu ira. Te voy a decir algunas cosas. No permanezcas con una emoción tóxica, elimínala de inmediato. Detectar, admitir y corregir, no estar cargando cosas que te estén pesando, ¿no? El 10º paso también nos dice que es un axioma espiritual, que si algo te pone mal, que si algo te está afectando, tú eres el que está decidiendo que te afecte en primer lugar, y en segundo lugar, si algo te afecta es que ya estabas mal, mijo, ¿no? Ese es un axioma espiritual. Sí. Entonces aquí vamos a empezar a practicar todo
todo al mismo tiempo, ¿no? Aquí tenemos, luego nos dice, así gradualmente llega a creer que tiene que haber un poder en el mundo por encima de usted que es más fuerte que tú, que tiene un poder superior, dice el enunciado, en inglés higher power, no, ni siquiera dice highest, ni siquiera dice el máximo poder, con que sea, y lo que se busca ahí es que no seas tú, ¿verdad? Es el ingrediente terapéutico. Dice, por encima de usted, que es más fuerte que usted y al que usted puede acudir en busca de ayuda para saber cómo te proporciona la ayuda, eliminando el juicio de tu mente para no producir, superando la confianza que tienes en él, que el juicio de tu mente te diga que lo que está pasando está mal, ¿no? O que no debería estar pasando, o superando el choque que surge cuando ocurre algo que no coincide con lo que tú crees que quisiera que pasara. Así es como te ayuda. Estoy recibiendo yo fortaleza de ese poder, ¿verdad? Si la estoy recibiendo, no voy a estar iniciando el consumo, pero aparte me voy a sentir de acuerdo con lo que está pasando. Lo que decía ahorita Sergio, lo que es el libre albedrío. Ahora no traje el sermón del monte, pero tú eres el que decide si lo que está viviendo está mal o está mal. No, ese es el libre albedrío. No, el libre albedrío no es determinar lo que va a pasar, es determinar cómo lo ves, ¿no? Y la decisión de ponerte mal y de sufrir, pues esa la tomamos nosotros, ¿no? Entonces dice aquí, estoy recibiendo yo fortaleza en mi poder. Eso quiere decir que no estoy consumiendo, y aparte de que no estoy consumiendo, que para mí es gratificante, que estoy a gusto con lo que estoy viviendo, con el contacto que tengo con la vida, ¿verdad? Esa es la respuesta afirmativa. Si ante cada una de estas preguntas, que es una verificación de cómo va nuestro proceso de salida de la situación, puede uno contestar que sí o puede uno contestar que no. Y estas preguntas son para nosotros. Y mientras yo no lo alcance, pues contesto que no y procuro llegar al momento trabajando en esto para que llegue el momento en que conteste que sí, para ver que voy avanzando. Siempre esa es la función del pensamiento del día, que es el primer paso, el primer párrafo de aquí. Luego viene la meditación del día, que es la parte terapéutica. El desarrollo espiritual se logra mediante la persistencia diaria en vivir en la forma que usted cree que Dios quiere que viva, así como el desgaste de una piedra por el constante goteo del agua. Su persistencia diaria desgastará todas las dificultades y obtendrá el éxito espiritual para usted. Jamás titubee en esta diaria y firme persistencia, siga adelante valerosamente y sin temor. Dios le ayudará y fortalecerá en tanto que usted esté tratando de cumplir con su voluntad. Eso es inevitable, que vamos a cumplirla, pero estemos tratando de cumplirla sin rebeldía, resistencia, conflicto, sin molestia, porque es la cooperación absoluta con lo inevitable, ¿no? Y es un trabajo gradual, es un trabajo de constancia, de disciplina, de trabajo. Tenemos que estar trabajando en esto todo el tiempo, y poco a poco vamos a ir encontrando más fácil este trabajo. Esa es la parte terapéutica, donde me dicen que es un trabajo que tiene que estar constante esto, ¿no? Aquí venimos a trabajar en nosotros, ¿no? El trabajo, no crean que siempre es andar picando piedra o cargando piedras, ¿no? Es un trabajo con nosotros, es vencernos a nosotros mismos, ¿no? El trabajo es para con nosotros mismos, ¿no? Aquí el trabajo, los enemigos no son los otros, ¿eh? Los enemigos, los que más daño nos podemos hacer a nosotros mismos somos nosotros mismos, ¿eh? Entonces no se preocupen tanto de los otros, preocúpense de ustedes mismos, ¿eh? Los otros no nos pueden llegar a dañar tanto como nos dañamos nosotros. Y la oración del día: ruego con gran necesidad
esto que voy a pedir, y también con la certeza de que ya me está siendo concedido para que la oración tenga el funcionamiento psicológico que debe tener. Ruego poder persistir día a día. Este es un trabajo que estamos empezando y que debemos continuar. Aquí hay inicio, pero no hay final, compañeros. No hay final. No les vamos a dar una carta de alta ni nada, ¿no? Dice, pido porque pueda hacer de ello una labor de toda la vida. Ya empecé y este es mi trabajo primario para toda la vida, compañero. Si lo dejo de hacer, ¿alguien me puede platicar lo que pasa? Por aquí no hay ningún caso de esos, ¿verdad? No, ¿verdad? Y luego en algunos letros, si lo dejo de hacer, las juntas como estas son actividades donde estamos trabajando todos, estoy trabajando en eso. Si lo dejo de hacer, hay en algunos lugares un letrero que dice, si faltas a tus juntas, ¿qué quiere decir eso? Si dejas de hacer esto, ¿verdad? No preguntes por qué recaes, ¿no? Entonces ya de repente uno pues dejó esto y luego uno viene a buscar aquí causas. No, yo creo que lo que necesito es un psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es muy profundo. Vamos a empezar a desechar causas. ¿Seguiste trabajando en eso? No, pues ya no lo seguí trabajando, ¿no? Y luego está el problema para los que estamos en lugares como estos, que cuando salimos de aquí, pues quién sabe qué nos pasa, que dejamos esto, ¿no? Y esta no es una medicina que se pueda tomar a fuerza, nos tiene que usar, ¿no? Pero inmediatamente empezamos a cambiar las prioridades y empezamos a creer que es más importante, empezamos a seguir creyendo que lo que estamos haciendo aquí no es importante. Pero ahorita como estamos aquí, pues no podemos manifestarlo así tan abiertamente, pero lo sentimos, ¿no? Nuestra vida está puesta en pausa. Deja que se quite una pausa para que mi vida continúe, ¿no? Y la vida está aquí. Entonces, es esto porque les quiero inculcar la necesidad de que sigan en este trabajo. A la salida de acá, en nuestro proceso de tratamiento, que está acá en nuestro manual de procedimientos, se debe crear la necesidad de militancia en algún grupo de ayuda mutua, en una comunidad de práctica espiritual, y la necesidad de pertenencia a este lugar como un apoyo para ustedes, ¿no? Bueno, si gustan compartir, me dicen, esto es lo que sí. Sí, buenas tardes, mi nombre es Mariana, soy una alcohólica. Adelante, María. Entonces, todo lo que viví en mi actividad alcohólica, como hacerte daño a mi hija, ya lo comentaba el otro día, o a mi mamá, moralmente, pero también físicamente, ¿fue la voluntad de Dios? Sí. Todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Ajá. Y ocurre para algo bueno. Eso es lo que no me entra en la cabeza, como para qué. Como para que de ahí surja una forma de vivir que no hubiéramos conocido de otra manera. Porque todo lo que tú pasaste no fue un acto de tu voluntad, sí, ni tu consumo, ni todo lo que va junto con ese consumo, sí, ni todo lo que hace uno cuando está intoxicado, ¿verdad? Todo eso no fue un acto de tu voluntad, ¿no? Lo que hace uno cuando está intoxicado, ¿no? Yo me acuerdo la vez que perseguía a aquel con un martillo y un cuchillo, tantas cosas, ¿no? Que hace uno cuando está intoxicado. No es, pero ¿para qué fue? Para que de aquí surja, y eso lo vamos a ver ahorita en alguna parte, para que de aquí surja la posibilidad de ver la vida buena y de convertirte tú en una persona que con su actitud y con cómo te sientes sea de gran utilidad para ti misma y para todos los demás. Se va a transmutar todo ese sufrimiento, no el sufrimiento que hubo en los demás, sino el sufrimiento que pueda estar habiendo en ti por una culpa que no tienes razón
porque en todo este proceso no interviene la voluntad. Entonces no hay razón para la culpa, ¿no? Sería como culpar al tuberculoso porque tose, ¿no? Entonces sería el hecho de consumir, aparte porque aumenta saliva para todas partes, pues ahí están ya los daños que tú dices, que lo de los perfumes y lo de los daños a tu mamá y a mí, todo eso, ¿no? Va junto con el consumo y ahí no había intención para nada. Sí, no. Entonces la culpa no nos sirve, mija. Y la voluntad de Dios es perfecta, y ya le dijimos que no se le llama voluntad, se le llama designio de su propósito. Sí, lo que en él no cabe el juego de que lo que él quiere pase. Entonces no hay deseo, no hay voluntad, es un hecho. Si tú buscas la causa de cualquier suceso, tienes que remontar al momento mismo de la creación, y ese momento es esto, en el que él está diciendo el pensamiento de Dios. Hablamos del pensamiento de Dios, y a Dios, y como nosotros nomás conocemos lo que se refiere al ser humano, antropomorfizamos a Dios y creemos que es como nuestro pensamiento, que piensa por partes, en el primer año de la vida y alguien, luego en el segundo, luego en los demás, y por separado en la vida de este, o en la vida de este, o en el árbol, no, él pensó todo junto en este momento, y eso es, y no es pensamiento, pues, ¿no? Bueno, entonces, yo leyendo, dijo, sí, ¿está claro, mija? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿esto para qué va a servir? Para ahora estar bien, para ver la vida buena, para llegar a la meta de nuestro mapa espiritual, que está en los 12 pasos, para descubrir que la vida no es algo que hay que soportar, es algo bueno. Y para eso pues, fue necesario. Ya no encuentro esa hoja donde dice, si para vivir lo que estoy viviendo tuve que haber pasado, lo sufrido, bien sufrido, lo sufrido, porque está produciendo buenos resultados. Lo que aquí se va dando de florido tiene la causa por acá sepultado, ¿no? Lo que se va dando es la transmutación, cómo se ha transformado eso, cómo eso te ha proporcionado la energía necesaria para soltar los condicionamientos y empezar a vivir. Condicionamientos, ¿no? Si no soy condicionamientos, es lo que nos lleva a resistirnos a aceptar lo que es. Tú tuviste muchos condicionamientos que no podías superar, ¿no? Es decir, la necesidad de vivir en otro lado, el no aceptar vivir acá, el decir, si mi físico no está de tal manera, no valgo. Identificarte con tu físico. Ya vimos que si nos identificamos con nuestro físico, pues el tiempo en cuanto a la continuidad de ese único momento, marca el deterioro y marca la transformación, ¿no?, del cuerpo, y va a llegar pues el momento en que el cuerpo no sirva. Si tú te identificas con tu cuerpo, vas a llegar a sufrir cuando este cuerpo pierda su vigor, pierda su fuerza, se vaya desgastando. Pero por eso nos identificamos con la parte de nosotros que no cambia, que es la esencia. Todo lo demás cambia, la esencia es lo que no cambia. Y entonces ya estás empezando a aceptar con comodidad lo que la vida te ofrece. Para eso sirvió lo que viviste, para que pasara lo que durante años creímos que no iba a poder pasar. En ti. Para que estés hoy aquí como estás, donde estás, y por la necesidad que te trae acá, y obteniendo los resultados que estás obteniendo. Para eso sirvió. ¿Sí me entiendes, hija? Sí. Para que puedas contestar una llamada telefónica a tu hermano. ¿Te acuerdas cuántos años no pudimos contestar? Sí.
Sí, pues él está borracha. Pues sí, mejor no te lo paso, porque sí, ¿verdad? Ahora ya le contestas. Para eso sirvió. Eso fue necesario para empezar a construir. Sí. Para de aquí en adelante, ¿no? Con firmes cimientos en todo lo que vivimos, ¿no? Sí. Ok. Dice un corazón lleno de gratitud. Es el número 37 de como lo ve Edil. Lo leían en todos los aniversarios. Un corazón lleno y agradecido. Un ejercicio que practico es el de tratar de hacer un inventario completo de mis bendiciones. Todos son palabras eso, ¿eh? Y luego una aceptación adecuada de los muchos dones, cosas buenas, regalos que poseo, tanto temporales como espirituales. Se afirma y pondera repetidamente, puedo finalmente desplazar la tendencia natural de felicitarme a mí mismo por cualquier progreso que me haya sido permitido lograr en algunos aspectos de mi vida, ¿no? Por él y solo por él logras todo lo que logras. Ahora, si no te das cuenta de que todo lo que logras es un logro y crees que hay no logros, por él y solo por él no logras todo lo que no logras. Abandona el orgullo de creerte tú el hacedor, abandona la culpa de creerte tú el hacedor. Fue la voluntad de él, por él y solo por él. Ya hablamos del cuarto mandamiento, no robarás. No robarás, el atribuirte el hecho de que esto pasó porque tú lo determinaste, él fue el que lo determinara. Dice, trato de aferrarme a la verdad de que un corazón lleno y agradecido no puede consentir grandes presunciones, y no recuerdo si alguna vez dijo, no alberga grandes exigencias. Creo que así decía. Cuando se está rebosante de gratitud, el corazón debe seguramente palpitar con amor desinteresado, que es la más pura de las emociones que podemos llegar a experimentar. Y esta es otra de las secciones de trabajo en nuestra práctica espiritual, la sabiduría emocional. Desterrar las emociones tóxicas, dejar de estar produciendo todas esas emociones tóxicas y poner en su lugar emociones saludables, ¿verdad? No dejarlo vacío, porque si dejas algo vacío se vuelve a ocupar con lo mismo que tenía. Poner en su lugar emociones saludables, el amor, la generosidad, la gratitud, la compasión. La gratitud es una básica, ¿verdad? Y para la gratitud a nosotros también se nos dificulta mucho, porque para la gratitud es requisito que nuestra atención se encuentre en lo que está y no en lo que creemos que nos falta. ¿Ah? ¿Qué se está dando? Se está dando lo que parecía que no se podía dar. Se está dando todo. Pero ¿dónde está nuestra atención? En lo que creemos que nos falta. ¿Qué se está dando? Que estamos aquí. ¿Qué creemos que nos falta? Signos. Entonces, ¿cómo? Los adictos somos, decimos que somos agradecidos, que tenemos gratitud, porque para que no digan que somos mal educados, decimos gracias. Por eso, esa es nuestra forma de manifestar nuestra gratitud, ¿no? Siempre a través de la imagen que vayan a tener. No vayan a decir que soy un mal educado, sino digo gracias, ¿verdad? O como cuando salen del comedor y dicen buen provecho y todas esas cosas, ¿no? No, acá
para que surja la gratitud, mi atención debe de estar enfocada, debe tener mucho más valor lo que tengo que lo que no tengo. Me habla aquí de la lista de mis bendiciones, es mucho más lo que tengo que lo que no tengo, y lo que tengo es lo que necesito. Si necesitara algo más, lo tendría. Pero para eso hay que romper el condicionamiento de allá afuera, ¿no? El condicionamiento de los comerciales. ¿Cómo chingados no voy a necesitar una casa de las que aparecen los comerciales, y una camioneta con las que aparecen los comerciales, con las muchachas que aparecen ahí? Fíjense todo lo que nos ponen los comerciales, hijo, nos quieren, quién sabe qué nos quieren convencer esos güeyes, ¿no, hijo? Nos quieren programar, nos quieren hacer estar de acuerdo, ¿no? Entonces, para ser agradecido, pues tenemos que tener nuestra atención centrada. Si nuestra atención está centrada en lo que tenemos y en lo que está, en todas las bendiciones que tenemos, no está centrada en lo que no tenemos. Y lo que determina cómo nos sentimos es dónde está centrada nuestra atención, ¿no? Entonces, un corazón lleno y agradecido no necesita dar gracias, la gratitud brota de lo que estamos recibiendo. Y lo que estamos recibiendo, pues, es todo lo que necesitamos, todo lo bueno que necesitamos y debemos desear, ya nos está siendo dado, ¿no? Puta, yo no lo acabo de creer, hijo. Si yo necesito una camioneta grandota y un Mercedes-Benz, ¿y qué pasó cuando tuviste el Mercedes-Benz? Puta, pues me volteé en el periférico y casi me mato, porque junto con el Mercedes-Benz, y lo malo es que muchas veces pasa que cuando estamos consumiendo, pues se nos presentan las oportunidades de estar haciendo un chingo de cosas, ¿no, hijo? Un chingo de cosas, como dándonos en la madre de muchas diferentes maneras, ¿no, hijo? ¿Cómo no recordar? Entonces dice, me esfuerzo, un corazón lleno de gratitud. Y acá se llama un corazón lleno de agradecido. Me esfuerzo por aferrarme a la verdad de que un corazón lleno de agradecido no puede abrigar grandes presunciones. Yo aquí esta frase, de nuevo la voy a cambiar por no puede albergar grandes exigencias. No está pidiendo porque no está su atención puesta en lo que cree que falta, sino su atención está puesta en todo lo que tiene, en el inventario completo de sus bendiciones, ¿verdad? Y un inventario completo que haga la consideración, ¿verdad?, de que no soy yo el que me ha permitido lograr lo que está. La humildad. Por Él y solo por Él logras todo lo que logras. Abandona el orgullo de creerte tú el hacedor. O si eres muy pesimista, por Él y solo por Él no logras todo lo que no logras, si no te das cuenta que todo es un logro, ¿verdad? Abandona la culpa de creerte tú el hacedor. En ese sentido, la culpa es el ego al revés, es el mismo ego, es el mismo robo, es el atribuirte a ti lo que no es atribuible a ti. Entonces dice aquí, yo creo que nosotros somos afortunados por el hecho de que constantemente se nos recuerda la necesidad de estar agradecidos y de cuán importante es la gratitud para nuestra sobriedad. Es una parte de nuestra práctica espiritual, la sabiduría emocional, ¿verdad? Y aquí se aplica lo que es la psicología cognitivo-conductual. Si tú cambias el contenido de tus pensamientos, cambias tu conducta y viceversa. Dice, se puede ser agradecido porque se es feliz, o se puede ser feliz porque se es agradecido, ¿verdad? Entonces, una buena forma de ser feliz es ser agradecido. Entonces dice aquí, somos afortunados porque se nos recuerda
la necesidad de estar agradecidos por nuestro propio bien y de cuán importante es la gratitud para nuestro no consumo. Porque si tengo puesta la vista en lo que no tengo, eso puede ser una emoción que me lleve a consumir. Es muy importante para conservar la sobriedad una disposición de agradecimiento. Eso lo leía yo mucho, ya no sé ni dónde está. Pero para importar la sobriedad hay que estar conscientes de lo que vale para nosotros el hecho de estar sin consumir. Es lo que más vale. No puede haber para nosotros algo que tenga más valor. Luego dice aquí, ¿dónde estoy, amigo? Acá. Yo estoy verdaderamente agradecido por la sobriedad que Dios me ha dado. Voy a quitar aquí eso de por medio del programa, ¿no? Porque esos de programas, pues me acuerdo de los programas de computadora o de los programas del teatro o del cine, ¿no? Y me agrada poder devolver lo que libremente se me dio. Hay tanto que ya se esparce, ¿verdad? Dice, estoy agradecido no solamente por la sobriedad, sino por la calidad de vida que me ha traído mi sobriedad. Es al revés. Mi sobriedad no es lo que ha traído una buena calidad de vida, sino mi buena calidad de vida me ha traído la sobriedad. Y una vida dotada de paz y satisfacción, imagínense. Así como la capacidad de dar y recibir amor y la oportunidad de servir a otros en nuestra asociación, no, aquí, asociación no, porque sería asociación delictuosa, ¿verdad? En mi familia y en mi comunidad, por todo esto, yo tengo un corazón lleno de gratitud. Si alguien gusta compartir, me dicen, No me vayan a decir no, gracias. O como dicen, ¿verdad? Como dicen, esto me lo recordó el libro que pusí, como dicen después cuando no quieren, solo por hoy. Solo por hoy, no, pues solo por hoy sí, compañeros, ¿eh? Ya no me digan que solo por hoy. Solo por hoy no, solo por hoy sí, ¿no? Aquí el 25 de marzo. Yo solo no puedo, pero nosotros sí. Eso es muy importante, ¿eh? Mira. Sí, Ismael. Ahorita me acaba de decirle, yo no soy Ismael, soy alcohólico. Me acaba de decirle, yo solo no puedo por todos, sí. Más bien, nosotros no podemos, ¿no? Más bien podría yo solo no pude. No pude que volví a recaer. Entonces, pues sí, debo de ser sincero y pensar en esto. Si yo solo hubiese podido contener mi ingesta de alcohol, no hubiera llegado a esto, ¿no? Es que no existe. Pero sí hay que tomarlo en cuenta. Porque hace un rato decía que si se me olvidó o dejé de hacer lo que estaba haciendo. Yo pienso que sí lo dejé de hacer. Porque un momento, yo siempre he dicho que fue un momento tonto. Pero ese momento tonto me llevó a volver a ingerir. Y las consecuencias pues llegaron que vine. Me acordé de este luego cuando andaba en eso. Tengo que ir con el padrino, si no voy a poder ir solo. Entonces, lo que acaba de decir ahorita, que podría yo solo no pude. Sí. Pero todos vamos a poder. Sí, y no lo pongas en pasado.
Si te alejaras de esto y te fueras tú de ella solo, de nuevo no podrías. Entonces podemos decir, yo solo no puedo, nosotros sí, por eso necesitamos estar juntos, ¿no? Claro. Dice la primera tradición. ¿Quién se sabe la primera tradición? Realmente no. No, a ver, vamos a leerla porque yo según me la sé, pero dice, nuestro bienestar común debe tener la preferencia. Acá dice la primera tradición. Primera tradición. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de AA. Para ti, tú ya lo estás reconociendo. ¿Verdad? Lo que estamos logrando de que estés sin consumir y a gusto con la vida y todo esto, depende de que estemos aquí juntos. Eso es lo que dice la primera vez. Entonces, el hecho de que estemos bien en la comunidad me hace hacer mis deseos personales a un lado, o de tratar de imponer que las cosas sean como yo quiero, con tal de que sigamos juntos, porque yo solo no puedo y nosotros sí. Esa es la primera tradición. Entonces, eso mira a los grupos a pelearse, ¿verdad? Por el que dice a Jaime y a Miguel que no. ¿Y a quién más, hijo? A Joel. Bueno, entonces, para mí la práctica espiritual es una manera de hacer que mi vida funcione a un nivel más elevado y de ser guiado a la solución de los problemas. La manera en que yo personalmente, me lo está diciendo un autor que es divulgador de la espiritualidad, implica unas prácticas simples pero básicas. Las he enumerado por orden de importancia para mí. Rendición es la primera porque es la más importante y a menudo la más difícil. A los que creen que la vida es un proyecto de hágalo usted mismo, les resulta difícil admitir que necesitamos la ayuda de otros solo para sobrevivir un día. Para rendirte debes de ser capaz de admitir que estás indefenso. Eso es indefenso. En la rendición mis pensamientos son algo así. Sencillamente no sé cómo resolver esta situación y se la entrego a la misma fuerza a la que entrego mi cuerpo físico. No que yo se lo entregue, a la fuerza que tiene mi cuerpo físico en sus manos. Cada noche cuando me duermo confío en que gracias a esa fuerza seguiré digiriendo mi comida, mi sangre seguirá circulando, etc. Se están refiriendo a lo físico. Y aquí se lo entrego a mi cuerpo espiritual, a la comunidad que está realizando estas funciones, no en el sentido físico, en el sentido del bienestar y de lo que estamos logrando. La fuerza está ahí a mi alcance y yo voy a tratar esa fuerza, la comunidad, todo lo que tengo. Ahora acá dice, compañeros, dice, yo solo no puedo, pero nosotros sí. Traten de hacer esto ustedes solos. Dicen que para que haya una junta se requieran dos. ¿Quién sabe cuando hay uno? A ti te tocó cuando estabas tú solo una junta contigo mismo, hijo. Pero siempre era mejor que estuviera otro, hijo. Sí. Entonces dice, tras el aislamiento de nuestra adicción activa, es la causa de nuestra adicción activa, ese aislamiento, ¿no? Es de considerarme distinto, es de estar aislado, ¿no? Descubrimos una confraternidad con un lazo en común. Nuestra fe, esperanza y fortaleza procede de personas que comparten su recuperación, que comparten cómo van saliendo adelante. La recuperación no es algo ya terminado, es algo en lo cual estamos continuamente trabajando.
y se le da el término de recuperación por analogía con otras enfermedades, pero no por recuperar lo que teníamos, porque lo que teníamos era realmente malo, hijo. No admitir debilidad, ocultar todo defecto, negar cualquier fracaso, hacerlo solo. Ese era el credo que seguíamos muchos. Fíjense cómo era nuestro comportamiento en la admisión activa. No admitir nuestra debilidad, pretender que teníamos fortaleza, ocultar todo defecto. Bueno, todo esto era pretenderlo, porque no podíamos dejar de mostrar nuestra debilidad, no podíamos ocultar nuestros defectos, ¿no? Tal vez pretendíamos que... Dicen que el adicto es como un actor que cree que goza de cierta reputación, que sabe que en el fondo no merece y que aparte teme ser descubierto, ¿no? La visión que tienes de ti mismo solo la tienes tú, ¿no? Como tú te percibes, solo te percibes tú. Cada quien está en su propia película. La historia que sueñas hoy no es la misma. No, vamos acá. Dice: utilicemos el poder de nuestra imaginación para crear un sueño juntos, sabiendo que se trata de un sueño. Imagina que estás en un centro comercial gigante donde hay cientos de salas de cine. Consultas la programación para ver qué estás poniendo y adviertes que hay una película que lleva tu nombre. Increíble. Entras en la sala y está casi vacía, salvo por una persona. Para no interrumpir, te sientas muy silenciosamente detrás de esa persona que ni siquiera advierte tu presencia. Toda la atención de esa persona está centrada en la película. Miras a la pantalla y qué gran sorpresa. Reconoces a todos los personajes de la película: tu madre, tu padre, tus hermanos y hermanas, tu persona amada, tus hijos, tus amigos. Entonces ves al protagonista de la película y eres tú. Eres la estrella de la película y es tu historia. Y la persona que está sentada delante de ti, vaya, también eres tú viéndote actuar en la película. Por supuesto, el protagonista es exactamente como tú crees que eres, igual que todos los personajes secundarios, porque tú conoces tu historia. Transcurrido un tiempo empiezas a sentirte un poco abrumado por todo lo que acabas de presenciar y decides ir a otra sala. En esta sala también hay una sola persona viendo una película y ni siquiera advierte que te sientas a su lado. Empiezas a ver la película y reconoces a todos los personajes, pero ahora solo eres un personaje secundario. Esa es la historia de la vida de tu madre y ella es la persona que está viendo la película con toda su atención. Entonces comprendes que tu madre no es la misma persona que aparecía en tu película. El modo en el que ella se proyecta es completamente distinto en su película. Es la manera en la que tu madre quiere que todos la perciban. Tú sabes que no es auténtico, solo está actuando. Pero entonces empiezas a comprender que el modo en el que ella se percibe a sí misma, empiezas a comprender qué es el modo en que ella se percibe a sí misma, y esto te provoca una especie de conmoción. Entonces adviertes que el personaje que tiene tu rostro no es la misma persona que salía en tu película. Te dices: ese no soy yo. Pero ahora ves cómo te percibe tu madre, lo que crees sobre ti, y está muy lejos de ser lo que tú crees sobre ti mismo. Entonces ves el personaje de tu padre, el modo en que tu madre lo percibe, y no se parece nada al modo en el que lo percibes tú. Está completamente distorsionado, igual que su percepción del resto de los personajes. Ves de qué modo percibe tu madre a tu persona amada, e incluso llegas a disgustarte un poco con tu madre. Siempre hay ese problema entre las suegras y las nueras, ¿verdad? ¿Cómo se atreve? Te levantas y abandonas la sala. Entras en la siguiente sala y ahí está la historia de tu persona amada.
Ahora puedes ver el modo en que te percibe tu persona amada y el personaje es completamente diferente del que aparecía en tu película y en la película de tu madre. Puedes ver el modo en que tu persona amada percibe puedes ver el modo en que tu persona amada quiere proyectarse a sí mismo o a sí misma y no se parece nada a la manera en que tú percibes a tu persona amada. Entonces decides abandonar la sala y vas a ver la película de tus hijos. Ves el modo en que tus hijos te ven a ti, el modo en el que ven al abuelo, a la abuela y apenas puedes creértelo. Entonces ves las películas de tus hermanas y hermanos, de tus amigos y descubres que todos distorsionan a todos los personajes en sus películas. Tras ver todas esas películas decides regresar a la primera sala para ver tu propia película otra vez. Te ves a ti mismo actuar en tu película, pero ya no te crees nada de lo que estás viendo, ya no te crees tu propia historia porque ves que es solo un cuento. Ahora sabes que toda la actuación que hiciste a lo largo de tu vida entera fue inútil porque nadie te percibe como tú quieres ser percibido. Resulta obvio que la atención de los demás está centrada en su propia película. Ni siquiera se han dado cuenta de que te has sentado a su lado en su sala. Los actores centran toda su atención en su historia y esa es la única realidad que viven. Su atención está tan absorbida por su propia creación que ni siquiera advierten su propia presencia, la persona que está observando su película. Dice, en ese momento todo cambia, para ti ya nada es lo mismo porque ahora ves que lo que realmente está sucediendo, ves lo que realmente la gente vive en su propio mundo, en su propia película, en su propia historia. Depositas toda su fe en esa historia y esa historia es verdadera para cada uno de ellos, pero es una verdad relativa porque no es verdad para ti. Ahora puedes ver que todas sus opiniones sobre ti realmente conciernen al personaje que vive en esa película, no en la tuya. La persona a la que están juzgando en tu nombre es un personaje creado por ellos. Cualquier cosa que la gente piense de ti está relacionada realmente con la imagen que tienen de ti y esa imagen no eres tú. En ese punto está claro que las personas a las que más quieres no te conocen realmente y tú tampoco las conoces a ellos. Lo único que conoces de ellas es lo que crees sobre ellas. Solo conoces la imagen que creaste para ellas y esa imagen no tiene nada que ver con las personas reales. Creías que conocías muy bien a tus padres, a su cónyuge, a tus hijos, a tus amigos. La verdad es que no tienes ni idea de lo que ocurre en su mundo, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás soñando. Pero lo que resulta incluso más sorprendente es que creías que te conocías a ti mismo. Entonces llegas a la conclusión de que ni siquiera te conoces a ti mismo porque has estado actuando durante tanto tiempo que te has convertido en un maestro del fingimiento de ser lo que no eres. Con esta conciencia comprendes cuán ridículo resulta difícil decir mis seres queridos no me comprenden, nadie me comprende. Por supuesto que no te comprenden, ni siquiera te comprendes tú mismo. Tu personalidad está cambiando constantemente entre un momento y el siguiente, según el papel que estés representando, según los personajes secundarios de tu historia, según el modo en el que estés soñando en ese momento. En casa tienes un tipo de personalidad, en el trabajo tu personalidad es completamente diferente, con tus amistades femeninas es de una manera, con tus amistades masculinas es de otra manera, pero durante toda tu vida has hecho la suposición de que la gente te conocía muy bien y cuando no hacía lo que tú esperabas que hiciera, te lo tomabas personalmente, reaccionabas con enfado y utilizabas la palabra para crear muchos conflictos y dramas por nada. Ahora resulta fácil comprender la razón por la que existen tantos conflictos entre los seres humanos. El mundo está poblado por billones de soñadores que no tienen conciencia de que la gente vive en su propio mundo y que sueña su propio sueño. Desde el punto de vista del personaje central, que es su único punto de vista, todo trata solo sobre ellos.
Cuando los personajes secundarios dicen algo que está en desacuerdo con su punto de vista, se enfadan e intentan defender su postura. Quieren que los personajes secundarios sean como ellos quieren que sean, y si no lo son, se sienten muy heridos. Se lo toman todo personalmente. Con esta conciencia también tú puedes entender la solución, y se trata de algo muy simple y lógico. No te tomes nada personalmente. Ahora el significado del segundo acuerdo está profundamente claro. Entonces acá la historia que sueñas hoy no es la misma historia que soñabas ayer o incluso hace media hora. Cada vez que hablas sobre tu historia se produce un cambio según a quién se la estés contando, según tu estado físico y emocional, según tus creencias. Aun cuando intentes contar la misma historia, tu historia está cambiando siempre. En un momento determinado descubres que no es más que un cuento, no es la realidad, es una realidad virtual, no es nada más que un sueño. Acá dice, compañeros, no admitir debilidad, ocultar todo defecto, negar cualquier fracaso. Solo nosotros creíamos que estábamos haciendo eso, hacerlo solos. Este era el credo que seguimos muchos, ¿verdad? El adicto quisiera ser como un torero que hace el paseillo triunfal por la plaza sin voltear a ver a nadie y sin necesitar de nadie, cabrón. Y todos necesitamos de todos para sobrevivir un solo día. Aquí dice, compañeros, negábamos que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable, a pesar de que todo demostraba lo contrario. Aquí están, a mí me ponían, aquí están las pruebas, güey, y estaban mejor, y yo decía que no, güey. Cierto. Muchos no nos habríamos rendido sin la certeza de que había algo a lo que valiera la pena rendirse. Muchos hicimos el primer paso solo cuando tuvimos la prueba de que los adictos podían recuperarse en esta comunidad de psicoterapia espiritual, en esta comunidad de ayuda mutua, de práctica de ayuda mutua, no de reunión, ¿verdad? Dice aquí, conocimos otras personas que habían pasado la misma situación, con las mismas necesidades, pero que tenían herramientas que les servían. Estos adictos estaban dispuestos a compartirlas con nosotros y darnos el apoyo emocional que necesitamos mientras aprendíamos a usarlas. Los adictos en recuperación saben lo importante que puede llegar a ser la ayuda de los demás, porque ellos también la han recibido. Cuando nos convertimos en parte de la comunidad de práctica, de participación, nos unimos a una asociación de adictos como nosotros, a un grupo de gente que sabe que nos ayudamos mutuamente a encontrar la salida de nuestra situación de impotencia y de nuestra incapacidad para hacernos responsables de nuestra vida. Yo no puedo, pero nosotros sí. Me uniré a la cadena de recuperación. En la confraternidad encontraré la experiencia, fortaleza y esperanza que necesito. Entonces, mejor les sugiero que solos no lo intenten, aunque tengan su campana y su sala de juntas, mejor no lo intenten solos. ¿Alguien piensa compartir, compañeros? Sí. Pues me dejó pensando mucho sobre una lectura que ya había, bueno, yo leí no sobre lo que dijo, pero el chico llega a un reino, por decirlo así. El príncipe le pone una gota de aceite en su cuchara y le dice que no derrame la gota y que vaya a visitar el castillo. Regresa con la gota y el rey le dice, ¿qué te pareció mi castillo? Él no lo vio por estar en la gota, el egoísmo. Ve a ver mi castillo y olvida la gota, regresa sin la gota. ¿Qué fue lo que pasó? Por enfocarse en la gota no vio el castillo, pero por ver el castillo perdió la gota. Es lo que nos quería expresar, algo así, a como yo lo entendí.
Sí, aquí lo importante es lo que cada quien entienda, siempre y cuando eso que entendamos nos sirva no nomás para demostrar que entendimos, sino para que lo apliquemos de forma que manifieste que nos es de utilidad. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho. Gracias, padre.